hablar, como ya anunciábamos hace un rato, sobre lo que significa la falta de paciencia, la intolerancia, las reacciones violentas de muchas personas que después justifican con algunas cuestiones que no tienen nada que ver con las reacciones. Un grave problema de salud mental. Por eso estamos ya con la licenciada Leticia Piñanes, psicóloga, para entender un poco qué nos está pasando como personas en nuestra sociedad, que nos ha cambiado, doctora, un poco la forma de ser el paraguayo, que se dice que el paraguayo es tranquilo. Muchas gracias por estar acá, licenciada. Buenos días para todos. Bueno, realmente vivimos en nuestro país y más todavía en la ciudad altos niveles de estrés. Veía yo el video que pasaban y justamente en otros programas estuvimos hablando sobre el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador es un conjunto de síntomas que se presentan en una persona que está al cuidado de una persona enferma, ya sea un hijo, ya sea un paciente, ya sea una persona, un licenciado en enfermería que está al cuidado de una persona que está teniendo un diagnóstico bastante importante como fuera el cáncer o como fuera una enfermedad terminal. Entonces esta persona que está al cuidado entra en niveles de estrés y puede llegar a tener altos grados de irritabilidad, falta de sueño, y eso puede llevarle a reacciones agresivas. Y realmente el video que veía, la conducta de esta señora al mencionar que tenía un hijo con cáncer, si bien no justifica su reacción de violencia, es como un síntoma, un signo de que está sufriendo este síndrome del cuidador. Pero ¿cómo yo, una persona normal, puedo distinguir a alguien que evidentemente ya está bajo los efectos de una presión? Porque este es el caso del conductor y de muchos que no sabíamos qué pasaba con la mujer. ¿Cómo distinguir que alguien está bajo ese síndrome? ¿Tiene ya algunas particularidades? Sí, totalmente. O sea, la persona que está, digamos, con estos altos niveles de estrés, tiene falta de sueño, comienza con una conducta irritable, cambia su tono de voz, su lenguaje, su semblante, todo va cambiando y te das cuenta de que una persona, digamos, que está con mucha carga negativa, y cualquier palabra o cualquier negativa del otro puede detonar esa violencia. ¿En los ojos se le nota? En el semblante, en el ojo, en la mirada, en la forma de hablar, en el tono, todo se nota. Bueno, a mí a veces me dicen, licenciada, vos sos profesional y te das cuenta, pero realmente pareciera ser como que el chofer habrá vivido alguna situación de experiencia parecida, como que él se dio cuenta al decirle que tenía un hijo con cáncer, que esta era la reacción y la vida estresante que está viviendo esta señora. Le vemos los ojos inflamados, como la cara descontracturada, sí. O sea, inflamada. Sí. Ese ya era un síntoma de ella. Totalmente, totalmente. Se la ve totalmente fuera de sí, no es una conducta normal. Al ver el video no se ve alguna agresión de parte del chofer, ni mucho menos. Toda la conducta del chofer fue normal y ella tuvo una reacción totalmente agresiva. En psicología nosotros hablamos de dos tipos de reacciones. Hablamos de reacciones agresivas y reacciones pasivas. Está la persona que ante una situación estresante, una situación límite, se traga muchas cosas y comienza a somatizar, y eso, todo lo que la boca calla, el cuerpo empieza a hablar. Pero está el otro tipo de reacción, que es la reacción agresiva, donde la persona explota por todo aquel que está... A ver, eso que decías, por ejemplo, hay gente que le cuida a un enfermo que tiene dolor de cabeza y al poco tiempo ya tiene también dolor de cabeza. Exactamente. Y termina yéndose a consultar a ver si no tiene lo mismo que el paciente. ¿Es algo así? Es así, o sea, hablamos de dos tipos de personalidades, por decirlo así. La persona pasiva, que se traga todo y que después comienza a somatizar, porque los altos niveles de estrés te llevan a tener úlcera, gastritis, algunas enfermedades físicas. O sea, nosotros somatizamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y puede generar estrés, porque cualquier cambio genera estrés. No solamente los cambios negativos generan estrés, sino también los cambios positivos generan estrés en nuestra vida.
Entonces eso se somatiza, uno se va tragando, se somatiza y el cuerpo empieza a hablar en forma de enfermedades. Pero está el otro tipo de personalidad que empieza a tener un nivel de estrés elevado y empieza a explotar, ¿verdad? Con diferentes personas con una reacción agresiva. Doctora, antes vos te ibas al médico y te decía, vos estás con estrés, y traías vos ese certificado en tu trabajo, o no te ponían, luego tenés estrés, te ponían gastritis. Claro. Pero el doctor te decía vos en la sala Sí. de que eso era producto del estrés. ¿Qué es el estrés? Y en lo laboral también se refleja ese estrés, porque cada día estamos peleando más por ascender, por ganar más. ¿Nos afecta? ¿Eso produce otras enfermedades? Totalmente. Nosotros tenemos que saber que la salud no es solamente física. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un bienestar biopsicosocial. O sea, las enfermedades no son solamente físicas, ni la salud no es solamente la ausencia de enfermedad física. El estrés tiene que ver con una sobrecarga. Cuando nosotros tenemos diferentes actividades, ¿verdad?, que ya nos sobrepasan y ya no estamos pudiendo cumplir con todas esas responsabilidades, generalmente se produce esa sobrecarga y empieza la persona a tener dolores de cabeza, dolores musculares, comienza a tener irritabilidad, a veces insomnio, a veces cierto grado de agresividad, a veces puede llevar también esto a una depresión porque altos niveles de estrés lleva a una depresión. Entonces comienza con diferentes síntomas. A veces la persona se da cuenta que padece un estrés ya cuando tiene una gastritis, ya cuando comienza a comer y empieza a vomitar, por ejemplo, o empieza a caerle pesada la comida, o se da ¿Puede cuenta... llevar a la muerte el estrés? Realmente el estrés es la plataforma para cualquier tipo de enfermedades, porque el estrés genera una hormona que es un veneno en nuestro cuerpo que se llama cortisol, así como la adrenalina, porque la ansiedad es un síntoma. ¿Cortisol es de lo mismo de la cortisona que nos aplicamos? Es lo mismo, pero nuestro cuerpo genera naturalmente a altos niveles de estrés. El cortisol, cuando el cortisol está presente en nuestro cuerpo, ya empieza a estirarte el cuello, ya empieza a dolerte la espalda, la cabeza, empezás a no dormir y empezás a estar irritable. Eso ya es la presencia del cortisol en nuestro cuerpo. Ese ya es cuando es medio tarde. Ya es medio tarde. Por eso que nosotros tenemos que manejar el estrés. Los psicólogos manejamos una tabla de acontecimientos con puntajes que generan estrés. Por ejemplo, acontecimientos, casarse genera estrés, mudarse de casa genera estrés, una ruptura amorosa genera estrés, el fallecimiento de una persona genera estrés. Vacaciones de los niños. Atención a los niños. O sea, cuando ellos están de vacaciones. El mayor nivel de estrés en la pareja, por ejemplo, es cuando nace un hijo y el periodo de adaptación al recién nacido genera altos niveles de estrés porque es un cambio importante en la vida. Pero después, esos son acontecimientos que tienen puntajes de estrés, pero también tenemos el tema del estrés cotidiano. El tráfico genera estrés. Nosotros tenemos... El súper genera estrés. El súper. La caja del súper genera estrés. Exactamente, cuando hay mucha gente. Hay situaciones de estrés cotidiano que van sumando. ¿Qué hacemos nosotros como persona? Yo como persona que tiene estrés, ¿qué puedo hacer para mejorar mi situación? Y cómo detectar también que mi compañero de trabajo, que mi esposa, mi esposo, mi hijo está bajo estrés. Porque a veces decimos, ¿qué pico una criatura de 10 años va a estar estresada? Decir, ¿verdad? Sin embargo, entiendo que no es así. Sí, existe el estrés infantil. No solamente por las diferentes actividades o sobrecarga que puede tener un niño, sino también nosotros los adultos transmitimos la ansiedad y el estrés a nuestros hijos, o un profesor, una profesora. Porque realmente, si entras a una sala y una persona está de mal humor, ¿verdad? Eso se siente, se transmite. Imagínate al tener la mala onda, como se dice, pero imagínate al estar ahí en contacto, porque nosotros nos transmitimos el sentido del humor, la energía, transmitimos la ansiedad. Y generalmente hoy día se vive el tema de vivir contrarreloj, el tema de empezar algo y no terminar, estar todo el tiempo apurado. Entonces, eso genera muchísima ansiedad y puede llevar a picos de estrés, y picos de estrés derivar en una depresión.
Entonces es muy importante tener en cuenta que la palabra clave en salud es la palabra equilibrio. Nosotros tenemos que poder contrarrestar y manejar el estrés, ¿verdad? Manejar los tiempos, aprender a decir que no. Hay personas que no saben decir que no y se suman miles de actividades y responsabilidades, entonces ya no pueden, se sobrecargan y entran en un pico de estrés tratando de cumplir con todo el mundo. ¿Cómo le ayudas? Por ejemplo, hay veces ocurre que vos querés hacer todo y te dice tu pareja, pará un poco, ya estás demasiado, o tus hijos te dicen. Y eso a veces genera una reacción violenta hacia ellos. ¿Cómo le ayudas a esa persona estresada? ¿O tiene que ir ya directamente a recibir una ayuda, una contención, ya sea con un profesional como usted o...? Sí, realmente es importante, si dentro de tu familia detectas que hay una persona que está con altos niveles de estrés, es importante decirle que acuda a un profesional para ser orientado. Y si no te escucha, yo siempre digo que la información tarda de repente en procesarse. Y a veces le decís hoy y recién al tercer día de la semana, por reiteración. Recién, claro, o por reiteración justamente esa persona acude a un profesional a ser orientado, pero es muy importante informarse y formarse en el tema del manejo del estrés si queremos prevenir enfermedades más graves. ¿Qué dice la gente, Kiara? Hay muchos mensajes, uno que están pidiendo el número de la doctora para las consultas y muchas personas que preguntan, justo lo que decía, ¿verdad, la doctora, de que si el estrés te lleva a la depresión. Sí. Muchísima gente está preguntando eso, reiteradamente están preguntando. Es que nosotros tenemos que saber que tanto en nuestro país y a nivel mundial, en salud mental siempre hablamos de ansiedad, estrés y depresión. Y en un orden de prioridades, la ansiedad es un síntoma del estrés y los picos de estrés derivan una depresión. La depresión va a tener miles de causas, factores genéticos, factores de estrés, así como duelos no resueltos y un conjunto de factores. Pero picos de estrés puede derivar en una depresión. Por eso es importante, yo quisiera dar hoy tips para manejar el estrés. Por un lado, Sí. usted hablaba de enfermedades relacionadas con el estrés. Sí. Entre ellas, por ejemplo, está el colesterolito, triglicéridos, ácido úrico, pero que eso pueden derivar en enfermedades peores, porque si no se trata, pero es una cadena. ¿Cómo uno hace, doctora? Es que realmente nosotros no podemos separar la mente, el cuerpo y el espíritu, o sea, somos tres en uno y es importante hacernos cargo de la parte física y la parte emocional. Y así como el estrés puede generar enfermedades a nivel físico, como gastritis, úlcera, puede generar también enfermedades a nivel emocional, como es la depresión. Y así a nivel hormonal, hasta hace un tiempo, hace 4 años, yo me especialicé en lo que es obesidad y trastornos alimenticios, todo lo que es la conducta alimentaria, y me pude dar cuenta de que personas que quieren bajar de peso hacen una dieta, hacen actividad física, pero por niveles altos de estrés eso también bloquea la bajada. No. Claro, uno quiere bajar de peso y deja de comer, hace un montón de cosas, pero te agarra la desesperación. Cuando gente que se va a casar, por ejemplo. Bueno, o van a tener un evento muy grande, quieren bajar de peso y se desesperan. Exactamente, se desesperan y el nivel de estrés elevado hace que se produzca cortisol en mi cuerpo y eso bloquea la bajada de peso. ¿Qué hacemos? Vos sabés que son muchísimos mensajes y a veces la gente puede no consultar, ¿verdad? Hay mucha gente que habla el tema de la depresión también, ya que se hablaba en fragmentos por el tema de la depresión, ¿verdad? La depresión se debe detectar en el seno familiar porque muchas veces ya en un estado tardío la familia se da cuenta, incluso después ya terminamos lamentando situaciones, ¿verdad? ¿Es visible la depresión o muchas veces no se nota? Hay veces que no se nota porque hay varios tipos de depresión. Nosotros hay un tipo de depresión que se llama depresión enmascarada, en donde la persona no está con llanto fácil ni está con desgano anímico, porque generalmente la depresión simple que nosotros conocemos es cuando la persona deja de atender su aspecto físico, no quiere bañarse, tiene llanto fácil, no tiene ganas de ir al trabajo, de ir al colegio. Esa es la depresión que se detecta más fácilmente, pero la depresión enmascarada
se da más énfasis en la irritabilidad que puede llegar a tener una persona y en la euforia que puede llegar a tener una persona. Nosotros tenemos personas con depresión enmascarada que están saltando, bailando en una discoteca, que están muy alegres, muy hiperactivos, y es muy importante conocerle a nuestro familiar, ¿verdad? Porque hay conductas que se van a un extremo y a veces tienen una base de depresión. Por eso que siempre insto a las personas a que acudan al profesional de la psicología para hacer un chequeo, para evaluarse, así como uno va al médico para hacer un chequeo. La salud no es solamente física, es importante acudir al psicólogo y preguntar cómo estoy. ¿Me pueden tomar algunos test a ver cómo estoy? ¿Por qué la gente le tiene miedo al psicólogo? La gente no se quiere ir. Sigue siendo un tabú en nuestro país acudir al profesional de psicología. Hay algunos adolescentes que hoy día dicen es cool ir al psicólogo, pero hay una gran mayoría en la población que todavía considera ir al psicólogo como estar loco. Y siempre aclaro que la locura no tiene nada que ver con la psicología, porque los profesionales de la conducta, porque nosotros estudiamos la conducta humana con el fin de controlar esa conducta y predecir la conducta para que se mantenga un equilibrio en la salud, y atendemos personas que están en contacto con la realidad, que no han perdido el juicio y que se dan cuenta de que alguna conducta o algo está mal en su vida, y que justamente el objetivo del psicólogo, el profesional, es orientarle, guiarle, enseñarle y motivarle para que cambie el estilo de vida y sea un estilo de vida saludable. Un colega suyo mencionaba esta semana se habló mucho del tema de salud mental y se insistió bastante en eso, ¿verdad? Que para el 2030 podría ser una de las principales causas de muerte. ¿Es preocupante eso, licenciado? Es preocupante. A mí es algo que me quita el sueño, digamos, porque tenemos muy pocos profesionales en nuestro país que están, digamos, trabajando y entregados a la profesión, y hay muchísima demanda en cuestión de salud mental. No solamente hablamos de ansiedad, de estrés y de depresión, sino un montón de conductas de violencia, no solamente hacia otros, sino hacia sí mismos, ¿verdad? Dentro de lo que es la conducta humana, digamos, y más lo que a mí me preocupa dentro de nuestro país. ¿Qué sería también beneficioso cuando hay muchas empresas grandes que de repente desconocen que hay una persona dentro de ese grupo laboral que está pasando por un estrés y que puede entrar en una depresión profunda? Sería importante también que los lugares de trabajo, que en las escuelas, que en los colegios también la psicóloga forme parte ya importante de esa estructura, o que se cuente con una psicóloga de planta. Sí, totalmente. Cada empresa, cada institución en donde hay empleados trabajando, y así como en los colegios, debe haber un profesional o un equipo de profesionales que pueda estar coordinando, trabajando, detectando las conductas patológicas o las situaciones que se van presentando en esos grupos. Debe haber y se le debe dar la importancia. Siempre digo que las cosas tienen la importancia que uno le da y el poder que uno le da. Y realmente llegamos en una época donde tenemos que darle la importancia y el poder a todo lo que tenga que ver con la salud mental, porque realmente estamos camino a una autodestrucción. O sea, las personas están metidas dentro de un activismo en donde les lleva a altos niveles de ansiedad, de estrés, de depresión, y eso conlleva un montón de enfermedades a nivel emocional y físico. En cuanto al autocontrol, ¿cómo se trabaja con eso? Porque es una de las cuestiones más difíciles, controlarnos ante ciertas situaciones. Sí. Bueno, nosotros hablamos, dentro de lo que es mi trabajo, yo trabajo con un programa que se llama Programa de Inteligencia Emocional, y trabajamos en realidad con 4 autos. El primer auto, que es la autoestima, trabajamos como el capital más preciado que tiene el ser humano, la autoestima. Nosotros tenemos seres humanos que no saben quiénes son. Responder quién soy, a dónde voy, con quién, son preguntas muy difíciles de responder hoy día. Entonces trabajamos con la autoestima, autocontrol, automotivación y autodependencia. Dentro de lo que es el autocontrol, trabajamos con los dos tipos de reacciones básicas que tiene el ser humano, la reacción pasiva y la reacción agresiva, y ninguna de las dos es sana. Ni tragarse todo
ni tampoco reaccionar agresivamente. Entonces, dentro de lo que es el autocontrol, hacemos la diferencia entre reacción y respuesta. Nosotros aprendemos dentro de una terapia, en un entrenamiento en realidad, a responder ante ciertas situaciones y no a reaccionar. Por ejemplo, ante un insulto. Ante un insulto, yo puedo reaccionar agresivamente o callarme y llorar. Ninguna de esas dos es una reacción buena, ninguna de esas es responder. Si alguien viene y me dice, Marian, licenciada Marian, qué mal te vestiste hoy, yo puedo responder, aprender a responder con el humor. Si me vestí mal, hoy qué día es, sábado, mañana, domingo, el lunes, también me voy a vestir mal. ¿Verdad? O sea, responder ante una situación porque se trabaja dentro de lo que es el campo emocional. ¿Qué está dentro del campo emocional de esa persona? Hay personas que toman a pecho todo, ¿verdad? Y todo está dentro y hace que tengan una reacción. Por eso desde chicos siempre digo que tiene que haber una materia dentro de lo que es el colegio que se llame inteligencia emocional y que puedan enseñarle, pero obviamente también dentro de las familias. Qué interesante, doctora. Tantas preguntas tenemos. Yo creo que le vamos a invitar otra vez a la licenciada Leticia Piñanes porque, bueno, estamos en épocas en donde el estrés nos está ganando, en donde vivimos un ritmo muy acelerado. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a estar intentando nuevamente tenerla si es posible, porque los tips que nos está dando y para reconocernos un poco y reconocer a los demás, súper interesante. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran, estoy aquí. Bueno, Rolando, contigo.